Carlos Valero, dirigente político de Un Nuevo Tiempo. No toda la oposición piensa como tú, que la soberanía debe verse de cierta manera, en este caso, en la defensa del Esequibo. Mira, Yesenia, yo respeto las opiniones de todos y dentro de la oposición hay muchas visiones con las cuales yo no comparto, sin embargo, hay uno, tú sabes, ¿no? Discutes cosas internas y hay otras que no lo haces muy público. Pero sobre el tema de la soberanía, el que me venga a mí a discutir eso, ¿sabes? Le digo no. Es decir, es que hay unas líneas rojas en la vida. Por ejemplo, no matarás. O sea, tú no puedes permitir que alguien, bueno, o sea, hay unas condiciones, sí, hay defensa de propia y tal, pero tú no puedes hacer de eso un ejercicio alegre. Y la soberanía y el tema del Esequibo yo lo veo en ese tipo de nivel, en ese nivel casi que de un principio donde no podemos. Porque además yo te quiero explicar, ¿qué hace un venezolano justificando a Guyana con el tema de las deportaciones, por ejemplo, o con el tema del abuso que está haciendo sobre las aguas que están en disputa? O sea, ¿cómo lo justificas? Yo no voy a utilizar términos de apátrida y no sé qué, pero evidentemente es un gravísimo error y cualquier opositor que me diga a mí que está apoyando a la Guyana, yo le digo, bueno, hermano. Lo que pasa es que se confunde que si tú defiendes el Esequibo, si no estás de acuerdo con las sanciones, quiere decir, es igual a que apoyas al presidente Maduro. Bueno, te voy a decir algo. Si quieres combinamos, hablamos de una vez del tema de las sanciones económicas. Está clarísimo que al principio, cuando comenzaron a aplicarse por allá por el 2016, había una profunda crisis económica y las sanciones no eran la culpable de la crisis económica en su momento, sino el desempeño errático y muy malo del gobierno bueno, y Maduro y su coalición. Pero ahora, han transcurrido un montón de años y decir que hoy, en el 2025, las sanciones no afectan la economía venezolana o la profundización de sanciones no afectan la economía venezolana es casi que es como faltarle el respeto a la inteligencia y a la gente. Estaba revisando varias encuestas. En promedio, el 75% de las encuestas, los venezolanos rechazan la profundización y rechazan vivir en sanciones, vivir bajo un país Julio Borges sancionado. dice lo contrario, que el 70% de los venezolanos está a favor. Bueno, estoy hablando de las encuestas que vi, las de acá. Y te voy a hablar ahora de una mucho más concreta, Delfos, que es la encuesta de Félix Seijas. Él habla de que le hace la pregunta y entre los que dicen que las sanciones afectan al gobierno y te afectan a ti individualmente, llega a un 85% del país. Y es que tiene que ser así por lo siguiente. Las sanciones que han implicado, o sea, en principio, ¿cuál es el objetivo de las sanciones? En teoría, democratizar un país, buscar un cambio de sistema o un cambio de régimen. La efectividad en el mundo es muy, muy baja. Cuando las sanciones funcionaban sobre un país era porque se llevaban al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en Naciones Unidas todo el mundo decía, bueno, estos señores están cometiendo unos atropellos, una cosa, entonces hay que sancionarlo. Y entonces, claro, como era tan fuerte y la presión era tan fuerte, se podría eventualmente propiciar cambios. Pero eso cambió, fíjate. Hablemos solamente, por ejemplo, del caso de Irán. Los iraníes están sancionados hace un montón de años y ahí están. Es el mismo sistema. Cuba tiene más de 6 décadas sometidos a unas sanciones económicas muy, muy fuertes. ¿Y qué ha generado eso? Un país empobrecido, una enorme diáspora, es decir, división de las familias, y siguen mandando los mismos. Entonces, la efectividad de las sanciones para propiciar cambios políticos está demostrada que no sirve. Es un fracaso. Que es un fracaso, número uno. Número dos, las consecuencias de las sanciones son muy, pero muy fuertes. La primera, Yesenia y audiencia, es la división de la familia. Porque ¿qué ocurre? Cuando un joven tiene que irse a buscar la vida afuera, porque en el país la situación económica es tan difícil, está fracturando una familia. Cuando un padre se va y deja a la hija acá con los abuelos, en fin, nosotros tenemos casi 7 millones de venezolanos que han salido. Algunos antes de las sanciones, pero muchos después de que la aplicación de sanciones generó sus efectos muy fuertes sobre la economía venezolana. Entonces, eso no funciona. O sea, las sanciones... bueno, y la tercera idea que tú me expresabas, que estar en contra de las sanciones es decir que uno apoya a Nicolás Maduro y a su coalición,
Eso es un falso dilema y es una estafa intelectual y política. Nosotros somos, yo soy particularmente un opositor, tú me conoces desde mucho tiempo, en fin, soy muy crítico a este gobierno, siempre lo he sido, pero creer que porque el país esté esté peor, eso acerca el cambio político, es una cosa muy, o sea, que no funciona. Mira, nosotros los venezolanos, lo que deberíamos intentar, todos los venezolanos, es fortalecer a nuestra clase media, a nuestros sectores populares, las universidades, el sector empresarial. O sea, un país vibrante, un país que crezca. Ese país tiene más capacidad para exigir sus derechos, para exigirle a los que gobiernan. En fin, tiene fuerza, tiene músculo. Pero si tú tienes una sociedad debilitada, completamente fracturada, tú vas a el tema de las universidades y la verdad es que lo que gana un profesor universitario, la cantidad de alumnos por matrícula, por los cupos que tengan por materia. Allí, la deserción. La deserción no solo de los chiquitos, sino la deserción de los profesores, los problemas que tenemos nosotros en matemáticas. O sea, ¿qué sentido tiene seguir profundizando eso para buscar un cambio? Porque, claro, a mí no me parece, Yesenia, y estoy absolutamente en contra, uno, de que se siga profundizando el tema de las sanciones, y dos, de que ahora vengan a decir que porque nosotros decimos que no estamos de acuerdo con las sanciones porque debilitan al pueblo, entonces estamos apoyando a Maduro y su coalición. Sí. Mira, dicen que hay dos maneras en que nosotros podemos ser engañados. Lo primero es creer lo que no es verdad. Y lo segundo es no ver ni aceptar la realidad. ¿Estás de acuerdo con eso y en todo lo que ocurre en Venezuela? Bueno, sí, claro. Como tú lo dices, son dos formas que conducen a una misma realidad, que es que te engañan. Yo creo que la realidad venezolana, Yesenia, es compleja y creo que el tema aquí es básico. Cómo nosotros reseteamos la política, cómo reseteamos la forma como los venezolanos nos relacionamos, los que están de un lado y los que están de otro, y cómo ponemos en el centro de todo lo que hacemos al ciudadano, al bienestar y la dignidad de cada uno de los venezolanos. Si nosotros hacemos eso, entonces creo que podemos ir a un segundo paso, que es desescalar el conflicto político. O sea, el conflicto político solo nos ha traído mayores problemas y más división y más pobreza. Tú dijiste engaño intelectual, creo que no fue engaño. ¿Cuál fue la palabra que utilizaste? Estafa intelectual. Y esa estafa intelectual tú se la atribuyes a todos los partidos políticos, sean de uno u otro sector. No. Esa estafa intelectual yo se la atribuyo a quien me venga a decir a mí que porque estoy en contra de las sanciones, estoy apoyando a Maduro y su coalición. Esa es una falacia, es una mentira, y sí es una estafa intelectual y además política. ¿Chantaje también podría ser? Bueno, chantaje, claro, al final después de todo eso puede haber muchas motivaciones, pero a nosotros no nos van a chantajear con eso, o sea, ni nos vamos a dejar chantajear. Y además tampoco vamos a construir desde ese discurso mayor división. O sea, básicamente nosotros lo que queremos es decir, acá debemos pasar la página del conflicto permanente. Eso tiene que acabarse. O sea, el país está hastiado de eso. Aquí también tiene que acabarse que cada vez que hay un proceso electoral, entonces la situación de crisis es peor. Porque lo que ocurre es que como no tenemos forma de entendernos de manera racional, entonces, claro, los procesos electorales se transforman como en una especie de voy por ti y no dejaré que vengas por mí. Es decir, de espacio sumacero, donde si yo te derroto, te acabo, y si tú me derrotas. Y eso no sirve. O sea, yo no sé si es posible que la élite política venezolana toda, me refiero a los que tienen ahorita el poder, me refiero a los que están en la oposición, me refiero a los que están afuera, tengamos la capacidad de decir, desescalemos esto acá. Todos hemos cometido errores, todos. En consecuencia, el continuar por esta vía, a mí me da mucho dolor que, por ejemplo, de mi familia, la cantidad de sobrinos que tengo fuera, la cantidad de amigos que están fuera, o sea, eso no tiene sentido. O sea, un país que ha ido como
como desmoronándose. Entonces eso hay que pararlo ya. Carlos, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Kikos y retornamos enseguida.